Bueno, tenemos el bloque 2, en donde tenemos las siguientes sentencias que están ubicadas en la sección detección y corrección de errores, ¿no? Así que eh, las sentencias que estamos evaluando son la 2, la 3 y la 8, ¿no? La 2, la 3 y la 8, ¿no? En las cuales, a ver, la sentencia 2, ¿qué dice? Los códigos de detección de errores indican si se han producido estos, pero no los corrigen. Sin embargo, producen menos redundancia que los de corrección de errores. 3. Un código Hamming con distancia de código de 4 puede detectar 4 bits erróneos. Para eso hay una fórmula que vamos a hablar posteriormente. Y 8. Los bits de paridad pueden llegar a corregir errores, ¿no? Que los bits de paridad o el método de paridad es un... Vamos a ver a qué tipo de mecanismo o técnica de manejo de errores corresponde, ¿no? Pero antes de discutir o antes de indicar si es falso o verdadero esta sentencia, es necesario recordar o repasar que el concepto de un error, ¿no? Cuando nosotros hablamos de o tocamos el tema de un error en una comunicación, sobre todo en una transmisión o cuando ocurre la transmisión de los datos, puede existir, ¿no? Que puede existir alguna posibilidad de que esa información que se haya enviado, ya sea desde un emisor a un receptor, no coincida, ¿no? Es decir, en el destino, ¿no? Es decir, en el emisor se envían los datos, el receptor recibe los datos, puede existir que los datos que originalmente estaban en el emisor no hayan o no coincidan con los datos que el receptor recibió al final, ¿no? Y esto puede depender, ¿no?, mucho del medio de transmisión utilizado y así como también otros factores, ¿no? Esos factores o el origen de de los errores que puedan haber, podemos enlistar a estas 4 razones, ¿no? Ruido, interferencia, atenuación de la señal que puede haber ocurrido, problemas de la sincronización entre emisor y receptor y una propagación multicamino, ¿no? Es decir, el paquete o la unidad de datos haya tomado rutas diferentes para llegar al destino, ¿no? Tal vez llegada a un bucle en el cual nunca llegó a destino, etc., ¿no? Ahora, en medios digitales esto suele suceder rara vez, ¿no? En medios analógicos esto sucede frecuentemente y en medios inalámbricos aún peor, ¿no? Aún mayor la aparición de estos errores, ¿no? Es por ello que se tienen que o se emplean, ¿no?, el manejo de errores a través de la ejecución de técnicas o mecanismos de códigos, ya sea detectores y correctores de errores, ¿no? Cuando hablamos de códigos, o mejor dicho, cuando nos referimos a medidas que a medidas o manejo de errores, debemos pensar en la detección de errores, ¿no? En el cual se suele, no olvidemos eso, o no olvidemos lo siguiente, se suele relacionar a que si se detectan errores, se solicita retransmisión. ¿A quién se solicita retransmisión? El receptor le va a solicitar la retransmisión al emisor, ¿no? ¿Y qué sucede justamente en este escenario, digamos, de detección con retransmisión? Pues que se va a añadir una información, ¿no?, que podría detectar, que debería detectar, mejor dicho, si un error ocurrió, ¿no?, en la secuencia de bits que haya recibido el receptor, lo detecta dicho error y por lo tanto, si confirma que ha habido un error, se solicita al emisor para que reenvíe los datos, ¿no? Ahora, cuando el manejo de errores tiene o está relacionado con la corrección de errores, es decir, que tenga un comportamiento autocorrectivo, pues además de añadir la información para poder detectar los errores, se añade o se agrega
lo suficiente para poder, además de detectar el error, corregirlo, tener la posibilidad de identificar y corregir los bits erróneos, ¿no? Con el fin, más que todo, de evitar esa retransmisión que ocurría en el escenario de una detección con retransmisión, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de redundancia, y justamente hay una palabra clave acá, una palabra clave en la sentencia, redundancia, ¿no? ¿A qué nos referimos con redundancia, ¿no? En realidad, básicamente nos referimos a la necesidad, ¿no? De agregar cierta información a los bits de datos, ¿no? Con el fin de poder detectar o corregir estos errores que justamente puedan suceder, ¿no? en una transmisión, ¿no? No olvidemos entonces, para concluir, la detección de errores se va a basar en el uso de esta información que se agrega, el uso de redundancia, ¿no? Que se agrega al mensaje, a los datos originales, ¿no? Con el fin de la retransmisión, ¿no? Si en caso el receptor los datos recibidos no coinciden con lo que el emisor o con el dato original que estaba ubicado en el emisor, ¿no? Y pues la corrección de errores introduce más información redundante aún mayor, ya que además de detectar y corregir, además de detectar, también debe corregir, ¿no? Entonces, es por esa razón que este enunciado, los códigos de detección de errores indican que si se han producido estos no los corrigen, sin embargo producen menos redundancia, es decir, añaden menos información comparada a los de códigos o técnicas de corrección de errores, ¿no? Por esta razón, este enunciado vamos a decir que es verdadero, ¿ok? Ahora, por si acaso, los tipos de error existentes, para solamente hacer un repaso, ¿no? Son los errores a nivel de bit y los errores en ráfaga, ¿no? Básicamente, el error a nivel de bit pues va a afectar a un número n bits, ¿no? De la secuencia de datos transmitida, ¿no? Podemos hablar respecto a ese número n, a un error simple o a un error doble, ¿no? Entonces, ya sea entonces esos dos tipos, podemos pensar o relacionarlo al error a nivel de bit, ¿no? No olvidemos que cuando se trata de información binaria, cuando se trata de un error que haya ocurrido en una información binaria o en un intercambio de información binaria, pues debemos pensar en un intercambio del valor de uno o más bits, ¿no? O en exactamente como en la ilustración lo mostramos acá, en un intercambio del valor de uno o más bits, ya sea un error simple o un error doble, exactamente, ¿no? Y cuando hablamos de error en ráfaga, pues simplemente se van a ver afectados una cantidad de X bits en un bloque de datos, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver que en este bloque de datos los bits errados pueden estar entre medio, o mejor dicho, pueden estar entre medio de toda la secuencia, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos o veamos error en ráfaga, pensemos en una cadena de bits en un conjunto de bits dentro de una cadena de bits que posiblemente pueden estar o son bits contiguos, bits adyacentes, que están errados o que son erróneos, ¿no? Ahora, para agregar algo más acá, es que si en una transmisión, si podemos, por ejemplo, mencionar en una transmisión a mayor velocidad, el mismo error afecta a una mayor cantidad de bits, ¿no?
En otras palabras, o vuelvo a repetir, a mayor velocidad de una transmisión, un mismo error de las mismas características puede afectar a una mayor cantidad de bits, ¿no? Eso también para agregar, ¿no? Entonces, hemos hablado de mecanismos, manejos de detección de errores y de corrección de errores. Para ello, hay códigos que son empleados, ¿no? Más que todo, ¿no? Podemos pensar como códigos detectores de errores en códigos de paridad, ¿no? Códigos de suma de verificación, checksum, o suma de comprobación, también pueden encontrarlo si quieren estudiarlo más a profundidad, y pruebas de redundancia cíclica o CRC, ¿no? Estos códigos detectores de errores, no olvidemos, van a añadir información redundante, información extra a la secuencia de datos para detectar si ha ocurrido errores, ¿no? Durante la transmisión, pero no pueden corregirlos, ¿ok? A ver, ¿dónde estaban los enunciados? Esta es la página 17, aquí. Pero no pueden corregirlos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el enunciado 8, los bits de paridad pueden llegar a corregir errores. Los bits de paridad pueden llegar a detectar errores, ¿no? No olvidemos eso, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de estos tipos de códigos detectores de errores, el código de bit de paridad, método basado básicamente, para resumir y no extendernos mucho, lo que va a hacer es añadir un bit extra, ¿no? Un bit, llamémoslo de bit de paridad, para que el número total de unos binarios, de bits de uno binario, sea siempre paridad par o paridad impar, ¿no? Así, de tal manera que vamos a detectar un número impar de errores, ¿no? Pensando ya en el código Hamming, que parte básicamente de este principio, ¿no? De este código detector, ¿no? Luego tenemos la suma de verificación o suma de comprobación, checksum, ¿no? Que básicamente el proceso del funcionamiento es la suma de todos los segmentos de datos. Tenemos aquí una secuencia de datos original, ¿no? Donde hay varios segmentos, ¿no? Ahora, este método, esta técnica, va a sumar, o se basa mediante el cálculo de toda la suma de estos segmentos, se lo va a enviar junto, ¿no? Realiza el cálculo y se lo envía a receptor, ¿no? De tal manera que el receptor va a volver a recalcular esta suma, va a llegar a un resultado. Este resultado del receptor lo va a calcular con el resultado del emisor, ¿no? Y si no coinciden, ¿no? Si no coinciden, pues se admitiría o se detectaría la presencia de errores, ¿no? Si este resultado de la suma de comprobación o de verificación no coincide, tanto del emisor con el receptor que han calculado, no coincide, la presencia de errores sería, o mejor dicho, la detección de errores sería afirmativa, ¿no? O real, ¿no? Ahora, si coincidiera el checksum, en otras palabras también llamado, pues la transmisión no tendría errores, o no se detectarían errores en la transmisión, ¿no? Por último, tenemos el CRC, ¿no? Que en realidad se basa en una división polinómica, ¿no? Una división polinómica binaria, donde los datos son tratados, o la secuencia, trama de datos, bits de secuencia de bits de datos son tratados como un polinomio y se van a dividir en un polinomio generador dependiendo el grado mayor de este divisor, ¿no? Entonces, aquí el resultado el resto de esa división polinómica, ¿no? O también llamado el residuo de esa división polinómica, se va a añadir a los datos, ¿ok? Y el receptor también va a realizar esa misma operación de división, y lo siguiente que va a suceder, o el siguiente paso a realizar, es que van a comparar
ese resto, ese residuo en las dos divisiones polinómicas realizadas tanto en emisor y receptor, ese residuo o ese resto van a ser denominados CRC, y si ese CRC no coincide, ¿no?, significa que hay la existencia de un error, ¿no? Si el CRC llegase a coincidir, pues se afirmaría que no hay errores en la transmisión, ¿no? Básicamente eso, para no hacerlo muy largo, ¿no? Y por último tenemos, o por mencionar, tenemos códigos correctores de errores, ¿no? En los códigos correctores de errores podemos mencionar entre muchos, o entre los que tenemos acá en la guía: códigos de Hamming, códigos convolucionales binarios, códigos de Ritz-Salomón y códigos de verificación de paridad baja densidad, ¿no? Más que todo, hablando sobre el código Hamming, en realidad este tipo de códigos van a tener o van a añadir suficiente información, suficiente redundancia, que ya habíamos hablado anteriormente, para poder detectar y también corregir los bits erróneos o los errores sin necesidad, dejando de lado, descartando la retransmisión de los datos, ¿no? Entre esos, el código Hamming, que podríamos explicar un poco más a profundidad, un código caracterizado por ser un código corrector de errores. La función de este código Hamming pues es detectar y corregir un bit de error por cada bloque de datos. Pues, ¿de qué manera? Basándose en el principio de bits de paridad, ¿no? Insertando bits de paridad en posiciones específicas, ¿no?, para verificar la combinación de bits, en realidad en posiciones de 2 elevado a la n, ¿no? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, etc., ¿no? Y esto de tal manera calculado por esta fórmula para calcular los bits de paridad, ¿no?, dado un número de bits de datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 7 bits de datos, debemos calcular la cantidad de bits de paridad, ¿no?, en base a este teorema, ¿no? De tal manera que la longitud total del bloque de bits de datos, o el número de bits de datos, va a ser la suma de los bits de datos más los bits de paridad, ¿no? Total 11 sería la longitud total, ¿no?, en este caso, para este ejemplo en particular, ¿no? Algo más ya para concluir, y que está también presente en el enunciado. Bueno, ya respondimos esta de acá, ya respondimos esta de acá. Faltaría un código de Hamming con distancia de código de 4, que puede detectar 4 bits erróneos. Debemos hablar de ello, o para eso, de un punto o de un tema de distancia de Hamming, ¿no?, que en realidad la distancia de Hamming debemos relacionarlo, o debemos pensar en ello en la capacidad que va a tener un código de los que hemos estudiado para detectar errores, para corregir errores y para hacer ambas cosas, corregir y detectar errores, ¿no? Cada uno con su fórmula, ¿no? Podemos pensar entonces un código que tenga una distancia mínima de Hamming de 2, cuántos códigos, o mejor dicho, cuántos bits erróneos se podrá detectar con una distancia de Hamming mínima de 2, pues aplicando la fórmula en donde distancia mínima de Hamming va a ser igual al número de bits erróneos a detectar más 1. Para este ejemplo en particular, pues si se tiene un bit erróneo, pues se reemplaza en la fórmula, sumamos y tenemos que la distancia mínima de Hamming va a ser igual a 2, ¿no? En otras palabras, ¿cómo se interpreta esto? Si un código con distancia de Hamming igual a 2, ¿cuántos bits erróneos podrá detectar? Pues 1, ¿no? Todo eso sí también podemos despejar la fórmula, ¿no? La fórmula a despejar pues simplemente es
Si queremos averiguar la cantidad de bits erróneos mejor dicho, la cantidad de bits erróneos dado una distancia mínima de Hamming, de esta manera, ¿no? Simplemente despejamos D y calculamos, ¿no? Reemplazando los datos. Aquí les dejo más ejemplos, ¿no? De la distancia mínima de Hamming dada, ¿no? Si es igual a, con un valor igual a 3, con un valor igual a 5, ¿no? O bien nos pueden dar el dato de la distancia de Hamming, o bien nos pueden dar el dato de la distancia del número de bits a detectar, ¿no? En este caso nos da, digamos, nos asume el escenario, ¿no? Nos da la distancia de mínima de Hamming de 4, ¿no? Y nos pregunta, ¿no? ¿Puede detectar 4 bits de erróneos? Y si calculamos, asignando o empleando esta fórmula, pues podemos obtener lo siguiente. Decimos, o anotamos, ¿no? La distancia mínima de Hamming va a ser de 4, ¿ya? Distancia mínima de Hamming de 4. Al hacer uso de esta fórmula, despejando el número de bits erróneos a detectar, ya que aquí en realidad debemos averiguar cuántos bits erróneos se podrían detectar dado esta distancia mínima, ¿no? De 4. Si nosotros despejamos entonces D, que va a ser el número de bits a detectar, de esta manera, ¿no? Pasando distancia de Hamming mínima a restar con 1, obtenemos y reemplazamos, ¿no? Que va a ser 3 bits erróneos que se puede detectar con una distancia mínima de 4, ¿no? Es por esa razón que el enunciado, la sentencia número 3 es falsa, ¿no? No olvidemos eso. Ahora también, como había mencionado, un código, podemos medir la capacidad de corrección de errores, ¿no? Dado un código, ¿no? ¿Qué dato debemos tener siempre presente para este cálculo? Pues el número de bits que se quiere corregir, ¿no? Y cuando decimos que un bit se quiere corregir, obviamente estamos implícitamente diciendo que se va a detectar, ¿no? Porque primero se detecta y luego se corrige. Entonces, el número o el parámetro C va a indicar el número de bits a corregir, ¿no? Y si queremos medir esa capacidad de corrección de errores, pues teniendo estos escenarios o ejemplos para entender, si dado un código que corrige un bit erróneo, ¿no? ¿Cuál es la distancia mínima requerida? Pues de 3, ¿no? Si nosotros reemplazamos el valor del número de bits a corregir, en este caso 1, reemplazamos la fórmula, 2 por C más 1, 2 por 1 más 1, 3, ¿no? De la misma manera, si tenemos un código que corrija 2 errores, simplemente reemplazamos en el parámetro de C y reemplazamos la fórmula y encontramos la distancia mínima, ¿no? Para este tipo de código que corrige 2 bits erróneos, ¿no? Lo mismo para código que corrija 3 bits erróneos, ¿no? Entonces, por si acaso, por si sale en alguna sentencia como esta de acá, tengamos presente esa fórmula, ¿no? Lo mismo sucede por si queremos medir la capacidad de corrección y detección al mismo tiempo, la capacidad de corrección de bits erróneos y adicionalmente a eso detectar o como yo coloco acá, incorporar bits de exceso, bits adicionales para detectar, ¿no? En otras palabras, como mejor está escrito aquí, esta fórmula lo que va a pasar o lo que va a analizar es corregir parámetro C, bits errores, ¿no? Bits erróneos, perdón, y detectar con el parámetro de exceso, detectar errores adicionales, ¿no? De errores adicionales, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de eso, un código que corrija un error de bit o un bit erróneo, perdón, y también calcule o detecte un bit adicional, ¿no? Y se quiera calcular la distancia mínima de Hamming, pues sería de esa manera, ¿no? Reemplazando en cada parámetro, ¿no? De la misma manera acá, si dado un código que corrija un bit erróneo, corrija 2 bits erróneos,
y detecte 2 bits adicionales, 2 bits erróneos adicionales, pues también la distancia de Hamming será 7, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, estos ejemplos para que pueda servir de guía, ¿no? Bueno, pasemos al bloque 3.